a este episodio número 13, en el cual estoy procurando invitarte a que aprendas a amar a la iglesia. Quiero ayudarte en este proceso de amar a la iglesia, eso que Dios está edificando para su Hijo, eso que está en la carga del corazón de Jesús, edificando esa novia para las bodas del Cordero. Por eso quiero ayudarte a que juntos estemos colaborando con Jesucristo en la edificación de esa iglesia. Estuvimos trabajando en todos estos episodios acerca de edificar una casa espiritual para morada de Dios, para que Dios pueda dar testimonio, el cielo se pueda hacer presente en la tierra. Luego estuvimos trabajando sobre el sacerdocio, ese establecer relaciones comprometidas que aquí en la tierra puedan mostrar el amor de Cristo, esa unidad perfecta que hay entre el Padre y el Hijo. Es lo que Él quiere hoy que el mundo pueda ver a través de la iglesia, de sus relaciones sanas y comprometidas. Y ahora estamos comenzando a trabajar en esto de perfeccionar nuestro ministerio, aprender a servir al Señor, cómo es reflexionar sobre cómo debe ser nuestro servicio al Señor. Para eso, en el episodio anterior estuvimos hablando del modelo que nos deja el Antiguo Testamento acerca de el servicio al Señor a través de sacrificios y ofrendas establecidos por la ley, para poder entender un poquito mejor cuál es hoy nuestro ministerio. Este ministerio que en este nuevo pacto, a través de la venida de Cristo y su resurrección, adquiere otra dimensión. Dice que este nuevo pacto tiene una mayor gloria, porque nuestro servicio no depende de nuestras habilidades, nuestro servicio depende de que el Espíritu Santo nos hace ministros competentes. El Espíritu Santo, una de las tareas del Espíritu Santo es hacernos ministros competentes de este nuevo pacto, como dice en 2 Corintios 3, del 4 al 11. Y nuestra competencia no depende de nosotros, sino que viene de Dios, porque en este nuevo pacto necesitamos aprender y usar y fructificar con los recursos que Dios nos da. Y encontramos en las Escrituras que Dios nos da poderosos recursos, poderosas armas para poder hacer esta obra. Y estos recursos que Dios nos da los podemos resumir en dos grandes recursos, que son más que recursos. Son la palabra y el espíritu, que son operaciones complementarias. La palabra nos lleva a una mayor comunión con el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es una persona mucho más que un recurso, es una provisión absoluta de Dios, aquel que nos capacita, nos acompaña, nos guía y nos conduce a la palabra. La Escritura habla mucho del complemento entre la palabra y el Espíritu. Ahí en 1 Pedro 1, 22, 23 dice que habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la palabra mediante el Espíritu Santo. Y en 2 Tesalonicenses 2:13 dice que nos ha escogido desde el principio para la salvación por el Espíritu y por la fe en la verdad. Y en Efesios 6:17 dice que la palabra de Dios sea la espada que les da el Espíritu Santo. Por eso la palabra se encarna en la iglesia y desde ahí brota la verdad de Dios, brota la vida de Dios. Y el Espíritu también se encarna en la iglesia y de ella fluye el poder de Dios, la gracia de Dios. Pero bueno, en este episodio nos vamos a concentrar en el ministerio de la palabra. Quiero invitarte a que nos asombremos y maravillemos acerca
de la operación de la palabra de Dios en la iglesia, como poderoso recurso para nuestra transformación y para la edificación de aquellos que se acercan a Dios. Lo primero que quiero animarte y decirte es que cuando Dios está presente, su presencia activa y poderosa no se conforma con solo estar. No puede ser un invitado más. No lo podemos contener y acomodar a nuestro gusto. Cuando Dios está presente, transforma. Hermosea todo aquello que se pone en sus manos, todo aquello que se le rinde. Por eso cuando Dios está presente, transforma. Y lo hace hablando, declarando la verdad. Dios no está callado. Cuando Dios está presente, lo invitamos a que Él hable. Por eso Dios puede asegurar ahí en Isaías 55:11 y dice: mi palabra que sale de mi boca no volverá vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Así que Dios está trabajando. Yo apresuro mi obra, yo apresuro mi palabra para ponerla por obra, dice en Jeremías 1:12. Así que cuando Dios está presente, la palabra está presente y obra. Y eso fue también la base del ministerio de Jesús. La base del ministerio de Jesús fue la administración de la palabra. Ahí en Juan 17, en esa maravillosa oración que habla de la unidad entre la iglesia para que el mundo crea, Jesús dice: yo te he glorificado en la tierra, las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron. Juan 17:8. Y el ministerio de la iglesia también se centra en el ministerio de la palabra. Colosenses 1:28 dice, como el apóstol Pablo, como definiendo el objetivo de su ministerio, dice: enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. La palabra surge del trono de Dios, surge del corazón de Dios. Jesucristo es la palabra, se encarna en la iglesia y esa palabra que surge de la iglesia se proclama a este mundo. La iglesia del Dios viviente, dice, es la columna y baluarte de la verdad. La palabra surge de la iglesia para avanzar sobre este mundo en tinieblas, alumbra, las huestes espirituales retroceden, porque es a través de la palabra que el cielo gobierna en la tierra, a través de la palabra que las puertas del infierno no pueden prevalecer. En Isaías 2, un pasaje también precioso que nos habla un poquito de esto de la palabra, y dice: vendrán muchos pueblos y dirán: venid, subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, porque nos enseñará sus caminos y podremos caminar por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Por eso, como iglesia, somos responsables de la administración de la palabra. La tarea fundamental de la iglesia es la edificación del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo tiene que ser edificado, el cuerpo de Cristo tiene que ser completado, tiene que ser perfeccionado, y esto ocurre a través de la palabra. La verdad fluye de la cabeza y es administrada por el cuerpo para que cada miembro sea adecuadamente edificado. Es un poco lo que nos dice Efesios 4, donde nos dice que a cada uno de nosotros se nos fue dado una gracia conforme a la medida del don de Jesucristo, a fin de perfeccionar a los santos en esta
edificación del cuerpo de Cristo. ¿De qué manera? Ahí en el versículo 15, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo. Así que bueno, como iglesia necesitamos que la palabra crezca, que la palabra avance, edificando a cada miembro, edificando. Así que este es el ministerio principal de la iglesia, ministrar la palabra y luego vamos a ver ministrar el espíritu. Son las dos grandes responsabilidades, y el ministerio didáctico de la iglesia es una tarea esencial que la iglesia tiene que aprender, tiene que perfeccionar para que todos sus miembros sean edificados conforme a la verdad. ¿Y cómo se desarrolla este ministerio didáctico? Tenemos que trabajar en dos áreas. El contenido de la enseñanza, enseñar lo que Jesús enseñó, parte de este encomendamiento que se nos dio de discipular, es enseñar a guardar lo que Él mandó. Así que tenemos que trabajar el contenido de la enseñanza, que es el contenido de lo que Jesús enseñó. No podemos estar improvisando. Y esto es un peligro, ¿no? Porque teniendo una tarea tan importante, necesitamos trabajar armoniosamente todas las áreas que necesitamos edificar en la vida de un discípulo. Segunda Pedro 1, 5, 8 dice: poniendo toda diligencia por esto, añadid a vuestra fe virtud, a vuestra virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia. Ustedes ven que es un proceso definido de cosas que hay que ir desarrollando. No podemos estar improvisando. Necesitamos tener claro qué es lo que vamos a edificar en la vida de los discípulos. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no los van a dejar estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo también dice: miren con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando el tiempo, porque los días son malos. Así que tenemos que trabajar el contenido de la enseñanza, tenemos que definir ese paquete que constituye todo el consejo de Dios, todo lo que Dios quiere enseñarle a Dios. Y también tenemos que trabajar no solamente el contenido de la enseñanza, sino los recursos que Dios nos dio para la enseñanza. Tenemos que manejar la palabra de Dios, el querigma, la didaqué, la enseñanza, los mandamientos, son las formas, el cómo de Dios, cómo Dios quiere que enseñemos. No solamente tener claro el contenido, sino también el cómo de Dios. Necesitamos en ese cómo de Dios tener bien definidos los recursos, bien definido el programa, pero también tenemos que trabajar sobre el método, la forma que se nos enseña en las Escrituras, que debe ser ejercido este ministerio didáctico, la forma en que esta enseñanza en la iglesia se tiene que producir. Y el método que Dios nos enseña para enseñar a los santos es el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Este es el método que el Señor nos ha dejado, organizando los diferentes ministerios que estableció la cabeza y organizando, ordenando adecuadamente a todo el cuerpo para que la palabra pueda fluir. Así que el método que Dios nos dejó para que la palabra corra es, por un lado, la operación de los ministerios constituidos por la cabeza y, por otro lado, la operación de los miembros. Dios, dice ahí en Efesios 4, constituyó ministerios, apóstoles,
profetas, evangelistas, pastores y maestros, para perfeccionar a los santos en la obra del ministerio, para que la verdad avance en el cuerpo. Así que este es el método de Dios. Por un lado, el reconocimiento de estos ministerios, para que estos ministerios puedan ejercer esta tarea rectora, y por otro lado, el adecuado funcionamiento de todo el cuerpo, para que esos ministerios, para que lo que fluye de la cabeza sea procesado y actualizado al día de hoy por los ministerios, y que lo que fluye de los ministerios alcance al correcto ordenamiento de los santos, para que cada miembro esté recibiendo esa enseñanza correctamente, ¿no? Por eso necesitamos perfeccionar a los santos. Necesitamos que los ministerios perfeccionen a los santos, para que el cuerpo de Cristo sea edificado hasta que todos lleguemos a esa madurez que estamos buscando. ¿Cómo se produce ese ordenamiento del cuerpo? Para que la palabra corra, para que la palabra vaya produciendo esa obra en todos los medios, ¿no? Por un lado, necesitamos relaciones comprometidas. Necesitamos relaciones firmes, relaciones bien definidas a través del discipulado. El discipulado es la definición de Dios para hacer la obra. Vayan y hagan discípulos. Lo que Dios quiere es que cada miembro esté relacionado con otro miembro, que esté velando por él, esté proveyéndole y esté enseñándole, se haga responsable de que esa palabra corra, de que esa palabra llegue a ese discípulo por el cual él está llevando y velando carga delante de Dios. Por eso tenemos en este correcto ordenamiento de los santos, para que los ministerios fluyan, necesitamos dos cosas: el discipulado individual y el discipulado grupal. Necesitamos relaciones firmes y comprometidas, y necesitamos trabajar acerca del correcto ordenamiento de nuestras relaciones. Por un lado, el discipulado individual nos enseña, tiene ese propósito de enseñarnos la palabra. Conoceréis la verdad y la verdad nos hará libre. El discipulado tiene ese propósito, que enseñemos a obedecer la palabra. Y esa palabra, al ser conocida, producirá esa victoria. Por un lado, esa palabra entonces requiere un compromiso del discipulador, el compromiso del que está discipulando. Necesita que el que discipula tenga esas características de alentador, de enseñador, de proveedor, pero también requiere algunas características en el que es enseñado. También para que este proceso se produzca, la palabra que sale de la boca de Dios, encarnada en la iglesia, ministrada por los ministerios que Cristo levantó, requiere de que hayan miembros enseñables, personas transparentes, que buscan el consejo, que se abren a la palabra, para que la palabra produzca ese proceso de transformación que la palabra se propone hacer en cada uno de nuestras vidas. Como dice en 2 Corintios 3:18, mirando como a cara descubierta la gloria del Señor como un espejo, vamos siendo transformados de gloria en gloria en la misma imagen. Y esos discípulos que están siendo formados también adquieren este llamado de formar a otros, de enseñar a otros. Por eso, el otro elemento indispensable en la formación de nuestras vidas es el trabajo grupal.
Jesús eligió a 12 discípulos y les enseñó a relacionarse entre sí. Así que el discipulado no simplemente es una enseñanza unipersonal, sino que es la integración a otros, como dice la Escritura, con todos los santos. Vamos a conocer la profundidad, la altura del amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que podamos ser llenos de la plenitud de Dios. Esto requiere que desarrollemos habilidades de relacionamiento, integrarnos a otros. Solamente aquello que está tratado por Dios se puede integrar. Lo carnal no se puede unir. Necesitamos esa transformación de Dios para ser unos con mis hermanos. Por eso este proceso de integración a otros es un proceso difícil, que requiere humillación, requiere reconocer el ministerio de mi hermano, relacionarme adecuadamente para dar y recibir, y para producir ese adecuado funcionamiento. Por eso no solamente el método de Dios de enseñanza no es solamente el discipulado individual, no es simplemente uno que enseña a otro, sino que además de eso es importante aprender a trabajar en equipo, es aprender a relacionarme con otros. Por eso Jesús eligió a 12 para que estén con Él, los seleccionó. Es un proceso difícil la selección, pero Jesús seleccionó a 12 para tener otro nivel de intimidad que con la multitud, otro nivel, y para trabajar en el relacionamiento de ellos. Tarea ardua que les costó muchísimo poder aprender, pero Jesús, en ese proceso de trabajar con ese grupo de discípulos, no solamente les enseñó a relacionarse entre sí, sino que los equipó, los capacitó, les dio poder y los envió para poder hacer la obra. Los fue entrenando en la obra, de manera de que, como dice Hechos 8:4, los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Así que esto es el proceso de la palabra. La palabra sale del trono, la palabra que es Cristo se encarna en la iglesia, Cristo levanta ministerios, esos ministerios van perfeccionando a los santos, van ordenando a los santos, van perfeccionando a los santos, de manera de que cada uno va discipulando, va formando la vida de otro, y vamos aprendiendo a trabajar en equipo, para que así somos entrenados, somos equipados, de manera de que podamos ser esparcidos, para que la palabra corra, para que la palabra avance y vaya produciendo esa obra para la cual Dios la envió. Y esa obra para la cual la palabra fue enviada va a ser satisfecha, va a cumplir su obra, va a ser prosperada, porque sale del trono y es enviada a donde hay necesidad. Que Dios te bendiga mucho. Nos encontramos en el próximo episodio. A ver si esto salió bien.